Jesús, en este momento te pido que no sea yo el que hable, sino que yo solamente sea un instrumento en tus manos. Que las palabras que salgan de mi boca no sean las mías, sino que sean las tuyas. Y que en este momento yo deje de tomar el primer plano y que tú tomes el primer plano en este lugar. Invitamos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y es en tu nombre que pedimos todo. Amén. Vamos a hablar acerca de un libro que a mí me gusta mucho, que es el libro de Miqueas. Me gusta tanto que yo en mi proyecto final en la universidad, en la clase de exegética, fue el libro que yo estudié. Y me gusta tanto el libro que uno de mis niños se llama Micah, ¿verdad? Miqueas. Entonces, pero este versículo en particular, esta sección en particular, para mí es muy relevante en estos días. Para mí es una sección que debemos estudiar mucho más, porque en el mundo que vivimos, yo creo que esto podemos aplicarlo de una manera muy personal y muy directa a nuestras vidas, a la vida nuestra personal y a la vida nuestra en la iglesia. Yo creo que es importante revisar esto. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Miqueas, el capítulo 6. Y el libro de Miqueas, esta sección en la cual yo me voy a enfocar, está dividida en 3 partes. La primera parte es la querella que Dios tiene contra nosotros. El problema, el dilema que Dios nos presenta a nosotros. Vamos a discutir eso primero. Después vamos a hablar acerca de nuestra respuesta como seres humanos. ¿Dónde estamos nosotros y en qué momento estamos nosotros? Y tercero, es qué es lo que Dios pide que nosotros, cómo es que Dios pide que nosotros respondamos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y ahí vamos donde vamos a desglosar un poquito más. ¿Ok? Y ahí es donde nos vamos a enfocar de lo que es que Dios requiere de nosotros. Primero vamos a introducir el problema. Vamos a entonces ver cómo el ser humano responde. Y entonces vamos a desglosar y a ver qué es lo que Dios pide de nosotros. Y leamos el versículo 1. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, por si les suena diferente a la que ustedes tienen. ¿Ok? Y dice así: escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu pleito ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Montañas, escuchen el pleito del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo. Presenta una acusación contra Israel. Y aquí es donde habla Dios. Imagínense que estamos en una escena de una corte. Y la persona que invita, el juez invita al abogado que está prosecuting, ¿verdad? Esa corte. Y entonces se para el abogado y dice, y este es Dios diciendo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu pasado desde Sitín hasta Gilgal, y reconoce que el Señor actuó con justicia. ¿Qué está pasando aquí en el libro de Miqueas? El pueblo de Dios se había separado de él. El pueblo de Dios se había alejado de él. Y Dios les está recordando: yo fui quien te libró de Egipto, pero aquí estás tú adorando dioses que no son yo. Tú estás aquí creándote imágenes cuando yo claramente te dije que no. Te saqué de la esclavitud, te saqué del pecado y te traje aquí a esta tierra prometida y vuelves a lo mismo.
Y mientras ellos estaban y presentaban sacrificios a Dios y hacían estas ofrendas y hacían todas estas cosas, Dios le dice, esto no es lo que yo quiero. ¿Cómo responde el pueblo de Israel? El pueblo de Israel responde en los versículos 6 y 7 y dicen así. El pueblo de Israel respondiéndole a Dios, a su querella, respondiéndole a Dios el pleito que tiene contra ellos, les dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Y con qué me prostraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿A qué está aludiendo ahí? A los sacrificios, ¿verdad? Dice, el versículo 7 dice, ¿me se complacerá el Señor con mis miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Ofreceré, bien, miren el pensamiento del pueblo de Israel en este momento. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas por mi pecado? El pueblo de Israel pensaba que con sacrificios, que con ofrendas, aún de una manera pagana, presentando y ofreciendo y sacrificando a su primogénito, ellos estaban tan envueltos en las cosas del mundo, en las cosas que los otros pueblos habían traído dentro de ellos, en donde ellos se habían acostumbrado y pensaban que si hacían lo mismo que hacían para esos dioses, Dios los iba a aceptar. Pero no solamente eso, el pueblo de Israel creía que sus ofrendas externas, que sus acciones, que la forma, que todo lo que ellos podrían hacer para satisfacer a Dios, que eso era lo que ellos querían. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nosotros no podemos hacer nada para satisfacer a Dios, verdad? Nosotros no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación. Pero aún así, el pueblo de Israel pensaba que podían hacer algo para obtener su salvación. Ellos creían que los shows externos de adoración eran suficientes. ¿Y cuántas veces nosotros como iglesia caemos en la misma cosa? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que poner un gran programa, y esto es muy bonito, a mí me gusta, yo tengo mucho tiempo que no he visto hacer algo de bonito, pero esto, ¿verdad? Poner un programa bonito no nos va a salvar, ¿verdad? Y no poner un programa bonito tampoco nos va a salvar, ¿verdad? Tener un concierto grande no nos va a salvar. Tener una semana de oración no nos va a salvar. Traer al mejor predicador del mundo aquí no nos va a salvar. ¿Por qué? Porque no podemos estar solamente enfocados en la liturgia de la iglesia. No podemos estar enfocados solamente en hacer lo mismo todo el tiempo. No podemos estar enfocados en decir Dios, porque al final del día, ¿qué nos dice la Biblia? Cuando nos presentemos ante Dios, va a haber muchos de nosotros que vamos a decirle, Dios, en tu nombre hicimos tales cosas. ¿Y qué le va a decir Dios a algunos? Aléjate de mí, no te conozco. Oh, pero Dios, es que yo fui el primer anciano en la iglesia y yo me aseguré de que nadie viniera a la iglesia en pantalones Levi's. Yo fui la jefa de diaconisas y yo pasaba por los púlpitos pidiendo a los niños que sacaran el chicle. Y Dios te va a decir, ¿y qué? Porque eso no es lo que Dios quiere para su oración. ¿Es importante? Sí, porque se demuestra un respeto al lugar donde creemos que Dios viene a convivir con nosotros. Pero eso no es lo único. Dios pide que nosotros, en vez de enfocarnos en esas cosas, que vivamos el evangelio en nuestras vidas.
Que vivamos el evangelio donde quiera que vayamos. Que cuando sepamos que alguien está sufriendo, adolorido, en vez de criticarlos, nosotros nos acerquemos a ellos, los abracemos y oremos por ellos. Dios quiere que de nosotros, de que si escuchamos que una persona está batallando con un pecado, en vez de llevarlo a la junta y tratar de borrarlos de la iglesia, vayamos y nos sentemos con ellos, comamos con ellos, como Jesús hizo con todos aquellos pecadores en su momento. Es diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es diferente a lo que nosotros hemos visto todas nuestras vidas. Es diferente porque Jesús, cuando vino a este mundo, nos vino a enseñar cómo hacer las cosas diferente. Él nos vino a enseñar a entender el evangelio. Que el evangelio no solamente es de leer y aprender y estudiar, sino también es de vivir ese evangelio en nuestras vidas. ¿Y qué diferente sería? ¿Qué diferente sería si todos los cristianos, no solamente los adventistas, sino todos aquellos que profesan ser discípulos de Jesús, vivieran como Jesús vivió? Una vida de amor, una vida donde en vez de condenar, llamaba a acercarse a ellos con amor. El libro de Miqueas nos demuestra lo que Dios nos ha enseñado antes. Nos da la esperanza de que la misma salvación que Dios ofreció al pueblo de Israel en Egipto, esa misma esperanza es nuestra esperanza. Esa misma salvación que Dios le ofreció a Israel es nuestra misma salvación. Y cuando aceptamos esa salvación, Dios nos deja saber a nosotros, como su pueblo, como aquellos que aceptamos de Jesús, lo que debemos de hacer. Y esto es lo que Dios pide de nosotros. Versículo 8. Y dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Estas cosas, cada una de estas cosas tiene un verbo. Y un verbo es una palabra de acción. Es algo que debemos hacer nosotros para demostrar que realmente hemos aceptado el sacrificio de Dios. Para demostrar que realmente vivimos lo que creemos. La primera dice, practicar la justicia. Hacer justicia. Y hoy en día en nuestro mundo la palabra justicia se usa muy livianamente. A veces se ha vilanizado esta palabra. Pero lo que Dios pide de nosotros en que todo lo que hagamos podamos un poquito de equidad, que seamos justos con aquellos. Él nos pide a nosotros que nos pongamos, que estemos detrás de aquellos que son oprimidos. Nos pide que hablemos por aquellos que no tienen voz y que llamemos por nombre la injusticia. Y saben, como latino, como hispano, yo no puedo callarme yo no puedo quedarme callado al ver las injusticias que se hacen en este país a mi gente. Al igual, yo no puedo quedarme callado cuando veo que se le hace injusticias a mis hermanos afroamericanos. No puedo quedarme callado cuando a mis hermanos asiáticos se les hace injusticias. No puedo quedarme callado cuando una chica por inmadurez queda embarazada
Y la iglesia inmediatamente quiere deshacerse de ella. No puedo quedarme callado. No puedo quedarme callado cuando uno de mis estudiantes me dice, estoy batallando con la pornografía. No puedo quedarme callado cuando veo que uno de mis estudiantes es abusado por sus padres. Porque yo deseo, como hijo de Dios, como seguidor de Jesús, practicar la justicia. La segunda cosa que nos dice es amar la misericordia. El libro de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Porque ellos obtendrán misericordia. ¿Sabes? Ser misericordioso no es suficiente, ¿verdad? Darle una oportunidad a alguien no es suficiente. Decir, ok, te vamos a dar otro chance, ¿verdad? Y vamos a ver cómo te la averiguas. No. La Biblia nos dice que debemos amar la justicia. Nuestros corazones deben estar llenos de compasión. Nuestros corazones deben querer dar esa segunda oportunidad. Tercera, cuarta, quinta. ¿Cuántas veces debemos pedir perdón? 70 veces 7. ¿Y cómo no podemos hacer lo mismo con la justicia? Practicar ese, porque si pedimos perdón 70 veces 7, ¿cuántas veces va a tener Dios misericordia de nosotros? Las mismas veces, ¿verdad? Esa misericordia no se acaba. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer y responder cuando amamos la misericordia. Es difícil amar la misericordia, ¿verdad? Porque muchas veces, cuando demos una oportunidad, ¿qué pasa? Es que no queremos, en inglés, I don't want them to take advantage of me, right? No queremos que nos agarren el pelo, ¿verdad? No queremos que nos tomen ventaja de nosotros. Pero amar la misericordia dice, olvídate de eso. Tú sigues siendo misericordioso. Y el mejor ejemplo que yo puedo darles es como padre. Y yo lo he aprendido recientemente, en los últimos 5 años. Es que ser misericordioso como padre, yo tengo que hacerlo todos los días con mis hijos. Todos los días. Cuando me quiero sacar el pelo, cuando ya no puedo más, es cuando tengo que ser más misericordioso. Porque la misma misericordia que yo le demuestro a mi hijo, él la va a demostrar a todos los demás. La misma misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros, Dios pide que lo enseñemos a los demás también. Y lo último, caminar humildemente ante tu Dios. ¿Qué significa esto? Enoc caminó tan cerca de Dios que él no vio la muerte. Caminó tan cerca de Dios que Dios se lo llevó a vivir al cielo. Caminar humildemente no significa, hey, no corras en la iglesia. Caminar humildemente significa caminar en obediencia a Dios. Caminar humildemente significa caminar y hacer buenas obras ante los ojos de Dios. Caminar humildemente significa caminar en sabiduría con el Señor. Caminar humildemente significa caminar en la luz de Dios. Caminar humildemente significa caminar llenos del Espíritu Santo. Caminar humildemente significa caminar en amor. ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante el Señor. Que Dios les bendiga.